Gracias, Señor, por estar en medio nuestro. Hoy te exaltamos y te glorificamos. Hemos venido a darte honor y gloria solo a ti. Solo tú la mereces. Así que venimos ante tu presencia, oh Dios, porque te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Espíritu Santo, utiliza la palabra que tú has traído en esta mañana para que nuestras vidas, nuestros corazones sean transformados y esa verdad guíe nuestros pasos y nos lleve al cumplimiento del propósito eterno y divino que ha sido depositado en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? En verdad gozosos. Si tú viste cómo se llama la celebración del día de hoy, se llama la vida de Jesús. Y hablar de la vida de Jesús es hablar de eternidad, porque dice que Él es antes de todas las cosas y Él es después. Y no hay nada que sea antes de Él ni nadie que sea después de Él. Quiero comentarte en esta mañana que la legalidad es un principio divino bajo el cual opera toda la creación. Así que tú y yo podemos ver que alrededor de todas las cosas que hay y de todo aquello que tú y yo podemos vivir en esta tierra, la legalidad es un principio divino bajo el cual todas las cosas se mueven. Y fíjate que te estoy diciendo legalidad, no legalismo, que son cosas muy distintas. Así que la legalidad es un principio divino bajo el cual opera toda la creación. Déjame decirte que estamos ante un tiempo que requerirá de la revelación fiel del Espíritu Santo acerca de la palabra de nuestro Dios. Tú y yo tenemos que dejar que el Espíritu Santo revele su palabra. Hace un momentito leíamos un pasaje donde dice que llegará el tiempo en el que no necesitaremos que nadie nos enseñe, porque el propio Espíritu nos revelará todas las cosas. Así que tú y yo necesitamos invariablemente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque en estos tiempos requerimos de una revelación superior a lo que en otro tiempo fue requerido. Y esto es que el Espíritu Santo quiere abrir tu entendimiento de la verdad y abrir las Escrituras para ti, para que tú y yo tengamos un pleno entendimiento de la verdad y no un mero conocimiento carente de revelación. Porque muchas veces confundimos el llenarnos de la palabra de Dios con la revelación de Dios. Son cosas diferentes. Tú puedes saber poco de la palabra, pero si esa palabra está totalmente revelada en tu corazón, eso es superior al mero conocimiento. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando tú tienes conocimiento y hay una carencia de revelación? Esto te va a llevar a la vergüenza. Y tú lo puedes ver desde el jardín del Edén. Hoy no es el tema que vamos a compartir en esta mañana, pero quédate con esa cosquillita y ve al Génesis y empieza a desmenuzar la palabra y pídele al Espíritu que sea Él revelando, porque el mero conocimiento carente de revelación te va a llevar a la vergüenza. Así que tú y yo necesitamos al Espíritu de nuestro Dios. Necesitamos que Él sea revelando la verdad de las Escrituras en cada uno de nosotros. ¿Sabes qué pasa cuando te alejas de la verdad? Cuando tú y yo nos alejamos de la verdad, nuestra mente es trastornada. Y la falta de reconocimiento del carácter y de la naturaleza de Dios nos puede llevar a la perversión. Así que tú y yo debemos ser orientados siempre a darle la gloria a Dios, a ser agradecidos con Dios y a dejar que la verdad del Evangelio sea la que se establezca en nuestros corazones. Tú y yo hemos podido ver el mover del Espíritu Santo, hemos podido ver cómo Él revela las profundidades del corazón de cada uno y cómo Él quiere atender y corregir aquellas cosas que están torciendo nuestro corazón. Y a veces es por una falta de revelación que esto sucede. A veces tú y yo acomodamos la verdad, acomodamos la palabra de Dios a nuestra propia conveniencia, y eso es por la falta de revelación. Si tú y yo dejamos que solamente la palabra
la memoricemos y no tengamos el entendimiento claro de lo que la palabra dice, puede nuestro pensamiento ser torcido. No porque la palabra de Dios no tenga poder en sí misma o no sea la palabra de Dios una palabra fiel, sino que tú y yo debemos entender claramente el contexto en el que la palabra está siendo hablada y el porqué de la palabra y el momento y los tiempos específicos en los que la palabra fue expresada y para el tiempo específico que en tu vida debe ser utilizada. Así que necesitamos invariablemente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo pude ver con gran agrado en esta semana, y eso es algo que te lo digo porque quiero animar tu corazón. Tú sabes, estamos llevando a cabo la clínica del alma. Ya llevamos más de 32 personas atendidas en esa clínica. Y el Espíritu Santo cada semana que vamos atendiendo a otras personas, el Espíritu Santo es como si fuese en una profundidad superior. Así que te lo digo porque si tú no has pasado, tenemos todavía como 40 y tantas personas por atender. Si tú no has pasado, déjame decirte que las personas que se van acercando más al final de esa lista van a ver un poder superior del Espíritu revelándose a sus vidas, si ustedes lo creen, si ustedes lo creen. Y hemos visto cómo más Espíritu Santo es de alguna manera más impactante con aquellos que tienen un deseo ferviente en su corazón por tener una relación con Él. Hemos visto gente que viene, evidentemente viene convencida de a lo que viene, ¿verdad? Nosotros te hemos dicho, el Espíritu Santo nos revela tu corazón y tú no tienes que venir ni expresar absolutamente nada, porque el Espíritu revela lo que hay en tu interior y aquello que quiere trabajar específicamente en tu vida. Pero en aquellos que hay cierta resistencia a la verdad del Evangelio traída por el Espíritu Santo y por su mover, vemos que el Espíritu no se mueve tan intensamente con ellos. Así que el Espíritu Santo viene y actúa de acuerdo al hambre que ve en ti, de acuerdo a la necesidad que hay en ti, de acuerdo a tu expectativa. Así que yo te animo a que siempre te acerques ante el Espíritu Santo con ese anhelo de que Él realmente revele las profundidades de la palabra de nuestro Dios. Y Él revele en nuestro corazón y saque de nosotros todo aquello que le estorba. La pastora le tocó pasar, no esta semana, sino la pasada. Y me dice, bueno, ahora la tienes más complicada porque ella y yo somos los que estamos atendiendo la clínica. Entonces me dijo, generalmente el Espíritu Santo te revela a ti todo. Y lo primero que le dije es, deja que el Espíritu Santo revele tu interior. Porque evidentemente vivo contigo y no quiero que vayas a pensar, me está sacando ahorita las cosas que a Él le incomodan. No, yo le dije, Espíritu Santo, revélame las profundidades del corazón de tu hija. Y sabes que salieron cosas que ni yo conocía de ella. Y ella también se sorprendió y me dijo, sí, eso está en mi corazón. Y puedo ver cómo había todavía cierto grado de maldad en mi interior. Y el Espíritu Santo es maravilloso, cómo va hasta la raíz de las cosas, la extrae, y entonces todo lo demás que había estado fundamentado o construido sobre esas verdades torcidas o sobre aquellas cosas que estaban incorrectas, todo eso se derrumba. Así que dejemos que la obra del Espíritu Santo realmente se manifieste en cada uno de nosotros, porque Él nos conoce a detalle. Y tú puedes ver cómo el Espíritu Santo a veces trae cosas, y nosotros conocemos mucho de ustedes. En mi caso puedes tener la confianza que a mí se me olvidan todas las cosas. Entonces, lo que me cuentas, si tú vienes al día siguiente, a veces me han dicho, oye, ¿te acuerdas lo que te dije respecto a esto? Y yo, y a veces me han dicho, es que no le interesa o qué le pasa. Yo creo que en primer lugar es porque soy hombre, ¿verdad? Pero en segundo lugar es porque el Espíritu Santo lleva a que las cosas no las hagamos por el conocimiento
que tenemos, sino por la revelación. Ahí tú puedes ver un ejemplo muy claro. Si yo me moviera por aquello que conozco de ti, podría ayudarte de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo, pero no habría una efectividad tal como si el Espíritu nos revela realmente el origen de las cosas. Así que el Espíritu quiere que tu alma esté desnuda delante de Él y que no haya en ti ninguna reserva, para que Él pueda tocar y extraer todo aquello que le estorba en este tiempo. Porque este tiempo requiere de su revelación en nuestra vida. Y si tú y yo nos oponemos a todo ello, entonces nosotros no podremos ser esos instrumentos que Él planeó en la eternidad que tú y yo fuésemos para Él. Quiero que me acompañes en esta mañana a Lucas 4, al Evangelio de Lucas capítulo 4. Voy a darle lectura a algunos versos. Voy a empezar por el 1 y el 2. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el propio Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Tú y yo debemos vernos reflejados en esta imagen. Tú y yo debemos tener la misma llenura del Espíritu que hubo sobre Jesús. Y yo te he hablado sobre esto, como el propio Espíritu Santo que reposó en Jesús es el mismo que reposa en ti y en mí. Y tú y yo vamos a ser llevados a través de circunstancias difíciles, a través de desiertos, por un tiempo, para ser probados. Pero fíjate lo que sigue diciendo ahí en el verso 5. Y aquí quiero centrarme un poco del 5 al 8. Dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tú puedes ver el nivel de revelación y de conocimiento que Jesús tenía de la palabra. No solo la conocía, no solo sabía lo que la palabra decía, sino que Él tenía la revelación exacta de lo que la palabra de Dios quería decir. Y tú podrías decir: bueno, Él pudo soportar la tentación porque era el Hijo de Dios. No. Él era un hombre como tú y yo. Él fue sujeto a las mismas limitaciones que tú y yo. Tenía la llenura del Espíritu Santo como tú y yo la podemos tener. Solamente que Él tenía la revelación de la palabra de Dios y no el mero conocimiento. Así que tú y yo debemos comprender todo lo que la palabra dice, porque si nos seguimos ahí leyendo la escritura, vamos a Mateo 28 en el verso 18. Cuando Jesús resucita y está con sus discípulos, fíjate la frase que Él expresa. Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo capítulo 28 verso 18: Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿puedes leer esa frase? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en el pasaje que estábamos leyendo, el diablo le ofreció lo mismo. Le dijo: a ti te voy a dar esa potestad y la gloria de todos estos reinos si tú me adoras. El diablo siempre va a querer venir y darte una salida fácil, un camino más corto. Sin embargo, lo que el diablo le estaba ofreciendo a Jesús era inferior propuesto iba a obtener si él caminaba y transitaba el camino que le había sido propuesto delante de sus pies. Porque ahora la potestad que Jesús tiene no solo es la de la tierra, sino la del cielo. Así que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que lo que Jesús vino a hacer es a retirarle y a quitarle toda potestad
que el diablo tenía sobre esta tierra. Y ahora la ostenta Jesús, la tiene Jesús. Y Jesús quiere compartirla contigo, pero necesitas tener revelación de su palabra, porque la potestad y la autoridad te es dada para moverte y para ejecutarla y ejercitarla de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Así que si tú y yo no tenemos una comprensión clara de las Escrituras y el momento exacto de cómo funcionar y ejecutar la palabra de nuestro Dios, no tendremos la victoria que nos ha sido entregada a través de la vida de Jesús. Así que hablar de la vida de Jesús no es solo lo que Él hizo en su ministerio terrenal, que desde luego Él vino a modelar un camino que tú y yo debemos seguir, sino Él quiere darte la misma autoridad que Él tiene. Jesús recuperó, fíjate, yo te empecé diciendo que había un término, y es que es legalidad lo que se mueve en toda la creación. Y Jesús recupera de manera legal lo que el hombre había perdido. Y lo recupera porque Jesús cumple la justicia de Dios. Tú recuerdas que había un pacto. Jesús vino y cumplió cabalmente la ley, cumpliendo así la justicia de Dios. Y entonces Él obtiene de manera muy superior aquello que el enemigo de manera fácil le quería dar. Si tú y yo dejamos que el enemigo nos engañe, estaremos perdiendo mucho de lo que Dios quiere dar, porque Él siempre quiere darte algo muy superior a lo que siquiera tú y yo podemos comprender o entender. Así que Jesús, cuando cumple la justicia de Dios, obtiene toda autoridad y toda potestad por encima de todo principado, de todo señorío, de toda poder, lo que tú y gobernador de los aires. Así que Él obtiene lo que tú y yo ahora tenemos por la gracia de Dios. Así que lo que tú y yo podemos obtener en Cristo siempre será superior a lo que el mundo puede ofrecer. Un pacto, para aquellos que son abogados, yo creo que entienden perfectamente los términos legales en los que está escrita la Biblia. Un pacto es un compromiso legal siempre entre dos partes y obliga a las partes a cumplir las condiciones estipuladas en ese pacto. Así que cuando Jesús vino a esta tierra, Él representó en sí mismo a la humanidad ante Dios Padre e hizo un pacto con Él. El Padre había puesto como condición la ley, que se cumpliese la ley para obtener la justicia de Dios. Y Jesús la cumplió totalmente. Por tanto, adquirió todos y cada uno de los derechos legales que estaban estipulados, pudiendo entonces establecer un nuevo pacto. Él ocupó el lugar de nosotros que éramos infractores de la ley, de manera que esto nos convierte en beneficiarios. Y esto se torna como un testamento donde tú y yo heredamos las bendiciones que Jesús ganó por mérito propio. Todo esto que te estoy diciendo tiene que ver con el pacto que Jesús hace ante el Padre y del cual tú y yo somos beneficiarios. Tú y yo debemos tener ese entendimiento. Jesús tomó nuestro lugar, Él cargó en Él el pecado de todos nosotros, Él tomó nuestra infracción y la paga maravillosa ante del Padre. Y entonces Él conquista para ti y para mí una herencia maravillosa, eterna. Por lo tanto, tú y yo hemos sido hechos participantes, y eso lo dice la palabra, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, y fuimos juntamente con Él ascendidos a los lugares celestiales en Cristo. Así que somos de igual manera beneficiarios de todo aquello que se obtuvo legalmente. Entonces tú puedes ver
Todo está fundamentado en la legalidad. El enemigo no puede operar fuera de la legalidad que Dios mismo estableció como un principio divino. Así que tú y yo podemos descansar en que alguien ya pagó por nosotros. Yo escuchaba a un pastor en esta semana hablar acerca de lo que significa pagar por cuenta de otro. Y él decía, cualquiera en esta tierra, tú puedes estar frente a un juez. En este caso estaría el Padre ahí parado. Y estarías tú delante de él para pagar lo que a ti te correspondía pagar. Cualquier persona que pudiera entrar a esa sala y decir, yo quiero morir por Nadia, el juez iría a los registros y diría, tú no puedes, porque tienes igual situaciones que obran sobre tu vida, por lo tanto, tú no puedes morir por Nadia. Sin embargo, entra el hijo del juez y dice, yo quiero morir por Nadia. Y cuando el padre busca en los registros, Jesús había cumplido a cabalidad todo lo que el Padre requería. Tú y yo teniendo toda la autoridad para poder pagar por cuenta tuya lo que tú y yo habíamos hecho. Así que eso te debe abrir el entendimiento de que lo que tú y yo hemos obtenido ha sido por mera gracia de Dios. Ninguno de nosotros tenía ningún mérito en sí mismo para poder obtener lo que Jesús pudo conquistar para ti y para mí. Así que no hay nada que tú y yo podamos hacer para merecer lo que a través de la gracia nos ha sido otorgado. Tú y yo entonces podemos obtener todo lo que Jesús nos dio porque hemos sido hechos participantes de todo lo que Él pasó en el proceso de su vida en esta tierra, incluyendo su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión, y por ende la vida eterna. Así que la vida de Jesús está en ti. La vida de Jesús está en ti. Así que no hay razón por la cual tú y yo no podamos hacer las cosas o cambiar aquellas cosas que estorban en nuestra vida, porque la misma vida de Jesús está habitando dentro de nosotros. Así que no hay nada que pueda prevalecer ante el nombre de Jesús. Nada. Ni tu carácter, ni tu esencia, ni de la vida misma de Jesús, si esa vida está en ti. Nosotros podemos sentirnos tal vez perdonados o tal vez no. Pero sabes que lo que sientes no determina lo que realmente hay en ti. No eres salvo porque te sientas salvo. Eres salvo por los méritos de Jesús, por lo que Él hizo en esa cruz. Por eso eres salvo. No es porque te sientas salvo o sientas merecer algo, porque ninguno de nosotros es merecedor de absolutamente nada delante de Dios. Ninguno merecemos, partiendo desde el perdón para adelante, lo que le quieras poner, porque nuestra vida arranca con el perdón de nuestros pecados. Entonces todo lo que venga después de ello, tú y yo no merecemos absolutamente nada, sino que Jesús quiso tomar nuestro lugar y fueron sus méritos lo que nos hace a nosotros ser lo que hoy somos. Así que lo que debe haber en ti es esa revelación de esa palabra, para que entonces tú puedas gozar de todo lo que Jesús ganó para ti y para mí. En Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Eso habla acerca del pacto antiguo. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y tiende a desaparecer.
Él vino, cumplió la justicia, es muy superior, estableció algo nuevo que por donde lo veas es muy superior al pacto anterior. Yo te preguntaría, ¿por qué quieres seguir sujeto al viejo pacto? Cuando es algo muy superior lo que Jesús vino a obtener para nosotros y lo que Él vino a hacer por nosotros. Pero yo me he dado cuenta que hay gente que quiere seguir amoldándose al viejo pacto. Por eso te digo que la falta de revelación te va a llevar a un alejamiento de Dios si no dejas que la verdad sea revelada en tu corazón. Debemos dejar que esa verdad sea revelada en el corazón de cada uno de nosotros. El primer pacto es el de la ley. El segundo es el de la gracia. Así que si tú te quieres amoldar al primer pacto, ya es decisión tuya. Pero si tú quieres vivir bajo el pacto antiguo, las condiciones es cumple la ley. Y déjame decirte que nadie en esta tierra ha podido cumplir ese pacto. Ni uno solo. Solo Jesús. Solo Jesús. Antes de Él, ninguno. Jesús vino a tomar nuestro lugar para que eso que era imposible para el hombre, en Él fuese posible. Así que tú y yo estamos representados a través de Jesús. Y tú y yo entonces tenemos acceso a ese nuevo pacto que es de la gracia. Y entender la gracia te va a abrir un panorama delante de tus ojos que no tiene limitación alguna. Si conoces a Dios, si conoces su naturaleza y conoces su carácter, entonces podrás entender su gracia y vivir al amparo de desconocimiento. Muchas veces lo que pasa es que hay un desconocimiento, y más que desconocimiento es una falta de revelación del carácter de Dios. Porque yo te podría hablar de ejemplos ahorita de lo que el Antiguo Testamento habla acerca de Dios, y tú me podrás decir, sí, pero Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, pero hay condiciones distintas bajo las cuales Él opera. Y ahí es donde la falta de revelación te puede mantener en un pacto al cual tú y yo no pertenecemos. Por lo menos yo no quiero estar en ese pacto viejo, porque no podría yo cumplir los requerimientos que están ahí establecidos. Así que yo prefiero ampararme bajo la gracia de Dios y vivir al amparo de esa gracia. Jesús dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Ese es el conocimiento de la vida eterna. Eso es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y la vida eterna proviene del conocimiento en conjunto de la revelación. No es solo Jesús no dijo, esto es la vida eterna, que sepan de ti, Dios. Dijo que te conozcan, que conozcan tu carácter, que conozcan quién eres, lo que hay en ti, lo que representas y lo que anhelas de cada uno de nosotros. Así que la vida eterna empieza desde esta tierra y no la vas a poder vivir si desconoces a ese Dios único y verdadero, y evidentemente a Jesucristo, al cual el Padre envió para el rescate de todos nosotros. Pero tampoco sería posible que tú y yo conociésemos a ese Dios si el Espíritu Santo no obra a través de nosotros y no revela todo eso. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces va a venir aquel que les va a revelar todas las cosas. Yo puedo ver en la Escritura a Jesús hablando con sus discípulos, hablando con las multitudes y hablando en parábolas. ¿Y qué pasaba? A veces ni los mismos discípulos le entendían, de tal modo que cuando se apartaban decían, ¿nos puedes explicar la parábola
que acabas de decir porque ni entendimos nosotros. ¿Y qué hacía Jesús? Les exponía la palabra y la desmenuzaba delante de sus ojos. Y eso era por la presencia del Espíritu Santo en Jesús. Cuando tú y yo no entendemos la palabra de Dios, tenemos que llegar así como con Jesús. Oye, no entiendo lo que aquí dice, no entiendo lo que aquí me quieres decir. Y entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a desmenuzar la palabra delante de tus ojos, de tal manera que tú y yo la podamos comprender, pero sobre todo vivirla. Sobre todo vivirla. Para vivir esa vida, tú y yo debemos depender totalmente del Espíritu Santo. Y Él es el único que nos puede guiar a toda verdad. Así que si tú y yo no incorporamos al Espíritu Santo en nuestro diario vivir, estaremos viendo de lejos la vida eterna y no viviendo todo lo que esa vida trae para cada uno de nosotros. Y yo te he hablado de todos los beneficios que provienen de esa cruz, a través de esa firma, de ese pacto. Y cómo tú y yo podemos alcanzar todo eso a través de la gracia. En Hebreos 9, voy a darle lectura del 11 al 15, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró, ¿cuántas veces? ¿Tiene que seguir entrando? Una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una eterna redención. No dice una redención parcial, no dice una redención temporal, dice una eterna redención a través de un sacrificio perfecto que fue el derramamiento de su propia sangre, la única que tenía el derecho a justicia, la demanda que el Padre estaba haciendo acerca de su justicia. No había otra. Tú encuentras en el Antiguo Testamento como había derramamiento de sangre, pero en ningún sacrificio que se hizo en el Antiguo Testamento se puede. Y había derramamiento de sangre, que es lo que el Padre exigía. Pero Jesús entra con su propia sangre, teniendo todas las credenciales, teniendo todos los méritos, habiendo cumplido la justicia de Dios, para que una sola vez fuese suficiente para que tú y yo obtengamos esa eterna redención. Una sola vez y para siempre. Una vez y para siempre. El verso 15 dice: así que por eso es mediador, o es el conciliador de ese nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que, ¿cuándo puedes cobrar esa herencia? Siempre. Siempre puedes cobrar la herencia. ¿Y sabes? Esa herencia es, aparte de eterna, es inagotable. Así que no es que porque fuiste hoy ya se acabó, que es lo que muchas veces pasa con la herencia en esta tierra. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Le dieron su parte de la herencia y no era una herencia eterna ni era una herencia inagotable, se le acabó. Pero la herencia que tú y yo tenemos a través de Cristo es inagotable y es eterna. Así que tú y yo podemos ir y tomar de esa herencia lo que necesitemos cada día por todo el tiempo que estemos en esta tierra.
No sé si eso produce gozo en ti, porque tú puedes tomar de esa herencia las veces que sean necesario. Apenas el Espíritu una tarjeta con una persona, le decía: es como si yo te estuviese entregando una tarjeta de crédito ilimitada. Así que lo que necesitas, vas y presentas esa tarjeta y nunca tiene un tope ni un límite. Y ya está, y lo mejor es que ya está pagada. Yo solo conozco una tarjeta en la tierra que se asemeja a eso, pero se tiene que pagar. Se tiene que pagar. Esa no está pagada, a diferencia de la que en Cristo tú y yo tenemos. No te voy a decir la marca de esa tarjeta porque no tiene caso. No quiero que salgas y la vayas a conseguir y al rato estés en problemas. Lo que tú y yo tenemos en Cristo es inagotable, es eterno. Así que si tú tienes una necesidad, ¿qué tienes que hacer? Ir a cobrar la herencia. Si tú pasas por tribulación, ¿qué tienes que hacer? Tomar de esa herencia. Si pasas por una enfermedad, tienes que ir a tomar de esa herencia. Si hay ausencia de paz en ti, vas y tomas de esa herencia. Así que cualquier cosa que venga a tu vida, tienes una herencia que te ha sido otorgada a través de Cristo y que no se te va a acabar. Quiero ir a Juan capítulo 10. Voy a leer del 9 al 11 y después me voy a brincar al 20 al 30. Juan 10 del 9 al 11 y del 27 al 30. Dice Jesús: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará provisión. Hallará pastos delicados, hallará pastos verdes. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. En el 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. He escuchado personas que oran y yo no sé qué cara haga el Padre cuando escucha esas palabras, pero cuando la gente le dice: no me sueltes, yo creo que el Padre va a decir: híjoles, le falta revelación. Nadie las puede arrebatar y no perecerán más. Fíjate el nivel de cuidado que tenemos a través de Cristo. Si tú y yo entramos por esa puerta, hallaremos su provisión, hallaremos su descanso, tomaremos de la herencia y tú y yo podremos entonces disfrutar la vida eterna que a través de Cristo tenemos. En 1 de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida
en algún día, si es que a Dios le place, serás sanado. Dice, fuisteis sanados. Hay otra que también tienes que tomar para ti, parte de esa herencia. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que Cristo te dejó un ejemplo. Él modeló una vida que es posible si tú y yo tenemos al Espíritu Santo con nosotros, de tal manera que tú y yo podamos vivir esa vida eterna que Cristo quiso que tú y yo viviésemos desde esta tierra. Así que la vida eterna no está puesta simplemente al futuro para que estemos eternamente con el Padre. Eso es parte de la vida que Cristo conquistó para ti, para mí, de lo que quiere compartir contigo. Pero la vida eterna es para que la disfrutes estando en esta tierra. A veces decimos, no, es que en aquel día ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá enfermedad. Y qué padre, pero ¿por qué no empiezas a vivir eso desde esta tierra? ¿Por qué no puedes vivir en paz estando en esta tierra? A pesar de que a nuestro alrededor pueda haber problemáticas, a pesar de que estemos en tribulación o en angustia, ¿por qué no podemos vivir en paz? ¿Por qué no podemos permanecer en gozo? Porque no dejamos que la vida eterna se manifieste en nosotros. Jesús nunca dijo, vas a salir, vas a hallar esos pastos y nada te va a molestar. Te voy a poner hasta tu hamaca ahí con tu coco junto a la playa y en el mar. Ojalá, ¿verdad? Él dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero si tú conoces la vida eterna, entonces tú vas a tener la victoria, porque yo ya vencí cualquier situación que pueda venir a tu vida. Yo ya vencí al mundo. Yo ya conquisté todo lo que se tenía que conquistar. Yo ya viví todo lo que se tenía que vivir. Yo ya obtuve la victoria para ti. Así que vas a tener aflicción, porque eso es natural y normal para que tú desarrolles, para que tú crezcas, para que tú madures, pero sobre todo para que tú me conozcas y entonces puedas vivir la vida eterna. Tú y yo fuimos diseñados para esto, para tener una relación permanente con Dios, viviendo y disfrutando lo que Él quiere darnos. Ya hemos hablado de lo que significa vivir en esperanza o vivir a través de la fe. La fe te permite vivir las cosas hoy. La esperanza, pues, está anclada al futuro. ¿Cómo quieres vivir tu vida? A través de la fe. Y la fe viene a través del conocimiento revelado de quién es Jesús en tu vida. ¿Qué pasa? ¿Cómo crece tu fe? A través de los problemas. Pasas una enfermedad y cuando Dios se manifiesta a tu vida, entonces tú empiezas a conocer cómo es Dios y esa revelación viene a ti y entonces tú puedes saber que otra situación que pueda venir más adelante a tu vida, puedes descansar en que el mismo que estuvo en la primera ocasión está contigo siempre, sea cual sea su voluntad. El Espíritu Santo tiene una capacidad impresionante si tú dejas que Él se manifieste a tu vida. Él te va a revelar principios y semillas claves en tu vida que va a desatar todo el poder de Dios. Entonces yo te preguntaría, ¿es posible vivir como Jesús lo hizo estando en esta tierra? Y como no te gusta contestar, ya te conozco. Sí, sí lo es. Yo voy a contestar por ti.
¿Es posible vivir como Jesús lo hizo estando en esta tierra? Sí lo es. ¿Cómo pudo lograrlo? Y solamente, ya no voy a hablar de esto porque entonces sí nos llevaríamos las 4 horas. Solo te voy a dejar las ideas. Y tú en tu casa métete con el Espíritu Santo y pregúntale qué te quiere enseñar en cada una de estas cosas que yo te voy a mencionar, para que Él sea realmente llevándote a vivir la vida eterna que Jesús pudo lograr caminar en esta tierra como Él lo hizo, a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado a ti y a mí. Así que tú y yo tenemos al mismo Espíritu Santo. Y yo te decía la semana pasada, no es un Espíritu Junior, no es parte del Espíritu Santo, un mismo Espíritu Santo completo y con todas sus capacidades, sin ningún tipo de limitación, porque es Dios mismo estando en esta tierra. Tú y yo podemos lograr caminar como Jesús porque tenemos su naturaleza. Fuimos engendrados hijos de Dios, así que tenemos su naturaleza. Algo importantísimo es que tenemos sus recursos. Tenemos sus recursos. Algo que hablamos hoy y que ya a este punto ya te lo ahorré. Tenemos acceso a la herencia eterna. Entonces tú y yo podemos caminar en victoria. Tenemos acceso a esa herencia eterna. Tú y yo contamos con los beneficios 100% del nuevo pacto. Y yo te expliqué lo que era vivir en el viejo, y si tú querías seguir viviendo en el viejo ya es asunto tuyo. Ya es una decisión personal. Mantenerse bajo el pacto de la ley o acceder al de la gracia, que es el que a ti y a mí nos corresponde. Porque tenemos vida. Tenemos la misma vida abundante de Cristo en ti y en mí. Tú y yo podemos vivir la vida como la vivió Jesús, porque como Él es en el cielo, así somos nosotros en esta tierra. Dice, así somos. Y ahí tienes que mezclar fe. Entonces, si tú dices, porque así seré, ya estás mezclando esperanza. Y entonces no podrás vivir la vida. Ya te estoy dando ahí más tips para que no trabajes tanto en tu casa. Amén. Porque estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Así que tú y yo podemos vivir estando en la tierra como Jesús lo hizo. Tú recordarás, hay un pasaje, y ya ahí te estoy dando otro aparte para que vayas a la Escritura y escudriñes, cuando Jesús dijo que ya no estaba aquí, pero ahí estaba. Ahí búscalo. Tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales, pero nos ves también pisando esta tierra. Así que tú y yo podemos vivir la vida como Jesús la vivió, porque nos ha sido dada potestad y autoridad. Y yo te hablé en esta mañana como la potestad y la autoridad que Jesús tiene es en el cielo y en la tierra, a diferencia que la que tenía el enemigo, que era solo en este plano. Porque andamos al amparo de su gracia. Y una de las claves más importantes es porque tú y yo somos hijos de Dios. Así que se puede vivir la vida de Cristo, la vida de Jesús, la vida eterna estando en esta tierra. Así que hoy te vas con mucha palabra que yo espero que el Espíritu revele completamente en ti, para que tú puedas vivir la vida eterna tal y como tú y yo fuimos diseñados